Perfecto. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este panel donde pretendemos compartir los retos y buenas prácticas internas ante el COVID-19, ¿no? La realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestras organizaciones. Y bueno, antes de presentarles las personas que nos acompañan el día de hoy en este panel, me gustaría ver con ustedes pues estas pequeñas reglas del juego, que bueno, muchos ya las sabemos a la hora de entrar a un webinar. Todos tenemos nuestro micrófono, bueno, tienen su micrófono en silencio, apagamos también lo que es la cámara debido a que estamos esperando una gran asistencia y bueno, no queremos saturar el internet de nadie, entonces por eso es que vamos a permanecer así. Y dicho esto, vamos a hacer uso de lo que es el chat para que por favor ahí puedan ir escribiendo todas las preguntas que ustedes tengan, ya sea para cada uno de los panelistas en específico o en general. Adelante en escribir las preguntas. Igualmente, si quieren compartir casos de éxito, buenas prácticas, qué es lo que ustedes están viviendo internamente en sus organizaciones, adelante, explotemos lo más que podamos este chat. Mi colega Alicia, de Responsable, va a estar muy al pendiente de este chat para ir rescatando todas las preguntas. Y al final de la sesión del panel vamos a tratar de dar unos 5 minutitos para preguntas y respuestas. En caso de que no alcancemos a contestar las preguntas, no se preocupen, de todos modos sigan escribiendo para que al final, ya hablando con los panelistas, podamos contestarlas por escrito y pues todos tengamos la respuesta que buscamos, ¿no? El objetivo del día de hoy es esto, es compartir, es platicar, es tener una conversación de qué es lo que estamos viviendo cada uno en nuestras organizaciones. Entonces, pues este es en cómo vamos a llevar el panel del día de hoy, ¿sale? Mientras los invito, por favor, también a que nos vayan escribiendo de qué empresa nos visitan, cada uno ahí en el chat, que se presenten y que nos digan de qué empresa vienen, ¿no? También para tener una idea de qué sectores tenemos aquí, tenemos un panel diverso, de sectores diversos, que de eso también se trata, ¿vale? Entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Para ahora sí pasar a presentarles a nuestros panelistas el día de hoy. Que bueno, vamos a empezar primero pues con las damas. Y tenemos el placer de contar con la presencia de Marta Vegas. Ella es la gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en Telefónica México, empresa en la cual labora desde el 2016 y donde ella creó el área de responsabilidad corporativa. ¿Sale? Actualmente ella es miembro del Comité Asesor de Responsabilidad Social Empresarial del CEMEFI. Bajo su liderazgo se ejecutó el primer estudio a nivel mundial con el alcance latinoamericano sobre el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores de edad. Y bueno, durante toda su trayectoria ha recibido distintos y diversos reconocimientos dentro y fuera de la organización por su trabajo en sostenibilidad en Telefónica. ¿Sale? Entonces, bienvenida Marta, es un gusto tenerte por acá el día de hoy. También tenemos de parte del grupo financiero Ficosa, un banco bastante representativo a nivel Centroamérica y Latinoamérica, al abogado Fernando Mejía, es gerente regional de relaciones laborales en el grupo financiero Ficosa. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en las áreas corporativa, laboral y tributaria, brindando asesoría empresarial con enfoque en la prevención de conflictos y riesgos legales, así como en el desarrollo de estrategias de negociación y litigios. Bienvenido, Fernando.
aquí a su espacio. Y por último, tenemos la presencia de José Luis García, quien es el gerente de comunicación interna en Sanofi México. Él es experto en comunicación interna y marca empleadora con más de 10 años de trayectoria en empresas nacionales y multinacionales, desde la industria financiera, del entretenimiento y bueno, ahora farmacéutica, con un enfoque en el valor de la comunicación estratégica hacia los colaboradores con impacto directo en el negocio. ¿Vale? Actualmente ha liderado exitosamente diversos proyectos en transformación cultural, proyectos de responsabilidad social, así como de diversidad e inclusión. Igualmente, bienvenido, José Luis, aquí al espacio. ¿Sale? No sé si te tengo por aquí, ya te perdí. José, si puedes... Aquí estoy. ¿Sí? Ah, muy bien, sí, que no te encontraba. Perfecto. No, sí. Bienvenidos todos. Gracias. Listo. Pues ahora sí, y vamos a ir iniciando con una serie de preguntas, donde cada uno de los panelistas les voy a pedir que vayan contestando. Igualmente, vuelvo a invitarlos a los que nos están viendo del otro lado a poner sus preguntas en el chat, a poner sus buenas prácticas, a compartir en el chat, ¿sale? Pero bueno, me gustaría iniciar contigo, Fernando, de Ficosa. Ustedes al ser una empresa de banca, ¿no? ¿Qué tanto pudieron adoptar un esquema de trabajo remoto? ¿Qué tanto piensas tú que estaban preparados para adoptar este esquema de trabajo a distancia con los colaboradores? Me imagino que hay una serie de reglas, de políticas en cuanto a todo el tema de datos, de privacidad, ¿no? De seguridad. Entonces, platícanos un poquito cómo es que adaptaron este esquema de trabajo en casa. Con gusto, Ayari. En primer lugar, pues quiero dar las gracias por la participación en este foro. Muchas gracias a los participantes por estar acá con nosotros el día de hoy. Como tú dices, pues Ficosa es una organización representativa en lo que es el área centroamericana. Para ponerlos un poquito en contexto, somos un grupo financiero que nos dedicamos no solo al negocio de bancos, sino que también al negocio de seguros, pensiones y otros relacionados, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá e inclusive Estados Unidos. También tenemos alguna parte de operaciones por allá, por lo cual sí fue un gran reto, todavía lo continúa siendo, el poder adaptarnos a lo que es esta pandemia, una situación completamente inesperada, imprevista. Creo que esa es una de las características principales que tiene este evento. Posiblemente a nivel mundial los países y las organizaciones pudieron haberla subestimado, y eso ha hecho que para muchas organizaciones no sea un camino fácil de transitar. A nosotros en Ficosa nos gusta decir que estamos siempre un paso adelante. Eso para nosotros significa ser proactivos en las decisiones que tomamos, sobre todo aquellas que tienen que ver con el bienestar de nuestros colaboradores. Nosotros como organización ya teníamos diseñado desde hace varios años un esquema de crisis, un esquema de continuidad de operaciones ante pandemias. Sin embargo, pues siendo honestos, te puedo decir que ante la situación que hemos vivido, el plan se quedó relativamente corto. O sea, tuvimos que readecuarlo muchísimo en el camino. La desventaja de estos planes es que no los puedes probar en el momento. Tú los preparas y luego tienes que esperar hasta que ocurra la situación de crisis para saber si el plan funciona o no funciona. Y en esa medida, pues nos pusimos a prueba. Muchas de las cosas que habíamos previsto y contemplado funcionaron. Algunas otras tuvimos que readecuarlas y readaptarlas en el camino. Te puedo decir que en nuestro país, particularmente en Honduras, a donde está la casa matriz, que es uno de los países que ha tenido un esquema
de acciones estatales tal vez más rígidas, porque nosotros estamos en un estado de sitio prácticamente con imposibilidad de transitar desde el 16 de marzo, ya tenemos casi 120 días de estar en esa condición. Eso vuelve más dificultoso todavía la adaptabilidad. Aquí, por ejemplo, no tienes un servicio de transporte público y no tienes otras facilidades que sí pueden haber en algunos otros países. Entonces, a ese 16 de marzo que se determina por el gobierno el establecer ese estado de sitio y que nos lleva a encerrarnos totalmente y a volcarnos al esquema de teletrabajo, nosotros arrancamos alrededor de un 10% de colaboradores en teletrabajo. El primer mes fue duro, tuvimos la mayor parte de nuestros colaboradores tratando de adaptarse a la realidad que teníamos en el momento. Y básicamente pudimos operar con lo crítico, con lo indispensable. A partir del segundo mes y hasta estas alturas ya hemos logrado implementar más del 50% de colaboradores en teletrabajo. Nuestro rubro se presta para poder realizar una actividad mixta en su función. El sistema bancario no puede volcarse absolutamente al esquema digital, porque hay una gran cantidad de personas que necesitan la banca física y por lo tanto tenemos que convivir necesariamente con un segmento de colaboradores en labores presenciales. Hoy en día puedo decirte que tenemos alrededor de la mitad de nuestros colaboradores en las agencias bancarias, están dispersos a nivel nacional y lo mismo se replica en el resto de los países de Centroamérica. Se dividen los colaboradores que están en las agencias atendiendo a los clientes, digamos que afrontando ahí de cara a lo que es la pandemia, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto, y tenemos ese otro 50% que son las caras que no se ven, es el back office, todos esos colaboradores que además contribuyen a que las cosas puedan funcionar. Pues sí, te puedo comentar que parte de los retos que tuvimos tuvo que ver con la infraestructura. Se agotaron rápidamente los inventarios de dispositivos móviles. En el mes de marzo, en el mes de abril, no era sencillo encontrar un lote de computadoras portátiles, por ejemplo. Luego teníamos que afrontar lo que era la conectividad. Ya teníamos las computadoras, pero ¿cómo hacíamos para que los colaboradores pudieran utilizarlas conectados en las redes adecuadamente, cuando en muchos de los casos no contaban ni siquiera con un internet residencial, menos con un internet que se adaptara a las necesidades de los diferentes sistemas que se pueden utilizar en un segmento bancario. Esa fue otro de los retos que tuvimos. Y sin embargo, pues los hemos ido afrontando. Gran parte del éxito, digamos, en la adaptación que hemos logrado ha sido por el compromiso de nuestros colaboradores. Claro, perfecto. Qué interesante, Fernando, todo lo que mencionas. Y claro, ¿no? Estos retos desde la conectividad, desde el equipo técnico, tecnológico, el Internet, por lo que me lleva a dirigirme hacia Marta. Ustedes, al ser también una empresa de telecomunicaciones, cuéntanos un poquito más cómo vivieron justamente esto, cómo lo están viviendo actualmente, el tema de la transición a casa. Digo, a lo mejor yo podría pensar que para ustedes pues fue más sencillo, ¿no? Ya que cuentan con toda esta tecnología, ¿no? Por así decirlo. Pero platícanos, ¿cómo ha sido esto para ustedes? Sí, bueno, muchas gracias a Yari, responsable, por la invitación. Y bueno, buenas tardes a Fernando, José Luis y a todos los que nos estáis escuchando. Pues mira, para nosotros nosotros ya estábamos inmersos en un proceso de digitalización y de transformación, y esta situación del COVID lo que hizo fue acelerar el proceso en el que ya estábamos, ¿no? Entonces, desde hace tiempo estábamos trabajando ya con herramientas remotas, con
en oficina, presenciales, pero sí estábamos trabajando desde hace mucho con este tema de digitalización, de equipos más horizontales, de liderazgos mucho más participativos, que se fomentara mucho más la confianza, todos estos asuntos que tienes que tener para trabajar de esta manera remota. Entonces, desde antes que el gobierno decretara la emergencia, nosotros ya estábamos todos en casa. La primera semana fue el 70% de los empleados en casa y a partir de la segunda semana ya estábamos el 95% de la plantilla trabajando de manera remota. Lo que hicimos, como somos servicio de telecomunicaciones y fuimos considerados como servicio esencial, teníamos que asegurarnos que la gente que se iba a quedar, o sea, empleados directos o indirectos, que se iban a quedar trabajando, por ejemplo, en las tiendas, además de las oficinas, ¿no? Porque ese 5% pues, es la gente que pues, tiene que asegurarse y hacer el recorrido, ¿no? En las antenas para asegurar que trabajen, o requieren de sistemas que por temas de ciberseguridad tienen que estar ahí en determinado espacio, etc. Entonces, para asegurarnos que la gente que estuviera, por ejemplo, en tiendas, contara con todas las medidas de seguridad, pues trabajamos muy de la mano para comprar todos los insumos necesarios y para repartirlos, no solo con nuestras tiendas propias, digamos, sino que también ayudamos en esas compras a nuestros proveedores y distribuidores para asegurar que ellos también estuvieran seguros y a salvo, y que los clientes, o sea, nuestros clientes que fueran a su vez atendidos por estos distribuidores o proveedores, pues estuvieran igualmente a salvo, ¿no? Y creo que eso es importante, tener en cuenta que pues nuestra prioridad número uno siempre fue los empleados, prioridad uno, y empleados directos, indirectos y después el cliente, ¿no? Entonces, tienes que asegurar que si el cliente viene a tu tienda, efectivamente lo hagan con las condiciones de seguridad más absolutas. Entonces, bueno, como te digo, ya habíamos estado preparados no solo en herramientas, sino también en temas de cultura organizacional. Creo que tener una cultura organizacional tan fuerte, tan sólidamente establecida, que como han dicho antes, pues no se crea de la mañana a la noche, ¿no? Sino que es un trabajo de largo tiempo, pues ha hecho que a la hora de actuar todos tengamos muy claros hacia dónde vamos. Y creo que también ha ayudado mucho dos cosas. Uno, aparte de tener esta cultura sólida y muy establecida en el interior de la compañía, que en épocas como estas de crisis no tienes ninguna guía, no te puedes guiar por qué se ha hecho en otras ocasiones, cómo ha actuado esta empresa o aquella otra. Ha habido países que ya estaban pasando, realmente no sabíamos si era bueno o malo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, lo único que te puede guiar son los valores, ¿no? Tu forma de actuar, qué es lo que vas a poner primero, cuáles van a ser tus prioridades, te guías los valores. Y eso también lo tenemos muy sólido y muy fundamental, y creo que eso también ha ayudado mucho a tener esta cultura no solo de teletrabajo, sino operación de la compañía. Y el otro tema que creo que también ha sido muy importante ha sido que una comunicación constante, muy transparente, a nivel local, tanto el CEO como el área de recursos humanos. Siempre ha habido una comunicación muy clara, muy transparente sobre qué estaba haciendo la empresa, qué iba a hacer, quieres, y creo que eso también es fundamental para trabajar en teletrabajo de manera eficiente, segura y confiados con que la empresa siga adelante, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marta. Creo que rescato que igual como Fernando nos comentaba, el hecho de tener a lo mejor un plan de crisis mapeado hasta para la pandemia, pero hasta que no lo vives, como tú mencionas, pues como mencionó también Fernando, pues les queda corto, ¿no? Es un plan que si no lo pruebas y hasta que te toque, pues vas a ver todas las deficiencias y todo lo que falta mejorar para poder atacar este tipo de circunstancias, ¿no? Eso creo que es bastante importante destacarlo.
Pero bueno, pues muchas gracias, Marta, y muy interesante. En efecto, también hay colaboradores que no todos se pueden ir a casa, que no todos pueden estar en home office. Y justamente lo que mencionabas también lo rescato, el cómo velas también por el interés de tus colaboradores, pero también ver tu cadena de valor, ¿no? Tanto a tus proveedores, que al final pues es proteger a tus colaboradores también, y al final es proteger a tus clientes. Entonces es un círculo que involucra todo, ¿no? Si vemos por nuestros colaboradores, ya estamos viendo pues por toda nuestra cadena de valor, que eso también hay que rescatarlo, muy importante. Muchas gracias, Marta. Y bueno, ahora pasamos contigo, José Sanofi, ¿no? Es interesante cómo también desde la parte farmacéutica, ustedes que están en el ámbito, pues ahora sí, de salud, ¿no? En el ámbito médico, platícanos, supongo que ustedes también han tenido pues estas dos partes de la moneda, ¿no? Los colaboradores que pueden estar desde casa y también toda la parte a lo mejor operativa que no puede ir a trabajar a casa. Eh, Cuéntanos, ¿qué que tú consideras en lo que han innovado o en lo que han tenido que innovar para, eh, para sortear esta situación de la pandemia? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a Yari, responsable. Buenas tardes, Fernando, Marta y a todos los que nos acompañan aquí. Efectivamente, como bien decía Marta, también desde nuestra trinchera hemos identificado, ¿no? estas dos vertientes, ¿no? De cómo estar preparado ante una situación como esta. Pues la realidad es que la pandemia es un evento sin precedentes, ¿no? Que nos ha movido a tomar acciones que van en esa misma dimensión, ¿no? O sea, acciones inusuales. Por más que uno tenga un manual de crisis y exista una célula de crisis o un comité de crisis, pues cada situación es muy particular, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos ha ayudado a salir adelante, a poder implementar todas esas acciones que tenemos mapeadas en nuestro manual de crisis, pues es la adaptación, ¿no? La agilidad y el foco prioritario en la gente, ya sean nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido reaccionar al cambio de una manera, yo consideraría que bastante positiva, ¿no? Y como bien lo decía Marta ahorita también, pues hay dos vertientes, ¿no? La parte de las herramientas de trabajo, ¿no? Donde puedes tener a lo mejor los equipos, la conectividad, los sistemas, las redes, etcétera, etcétera. Pero también tienes todo el tema de la gente, ¿no? De qué tan preparada está la cultura, si tus acciones han estado enfocadas en eso. Entonces, pues de nuestra parte en Sanofi, la verdad es que contamos con un soporte muy, muy grande en la cuestión tecnológica. Entonces, desde el primer día pudimos irnos a esquema de trabajo remoto el 70% de los trabajadores, de los colaboradores. El restante, pues, son colaboradores de sitios industriales que, al ser denominados nosotros como servicio esencial, pues obviamente teníamos que continuar con la operación, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestros compañeros de los sitios industriales, pues son nuestros héroes Sanofi, ¿no? Porque por ellos nosotros nos quedamos en casa, ¿no? También para valorar el trabajo que ellos hacen, para darles ese reconocimiento y pues para que valga la pena, ¿no? El esfuerzo que ellos hacen y el riesgo que toman día a día al salir de casa, pues también hacemos valer nosotros, los que tenemos el privilegio de estar desde casa, pues esa medida, ¿no? De realmente quedarnos en nuestras casas, ¿no? Entonces, esta cultura, pues obviamente no es solamente porque se diga, es una práctica que se lleva constantemente donde ya existía una política de trabajo remoto, donde contamos con las herramientas como una computadora, una laptop que te permite trabajar desde cualquier lugar, horarios flexibles, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera en que hemos podido salir adelante, además de tener herramientas como Office 365, ¿no? Donde estamos ya también nosotros en esta transformación. Entonces, pues te permite tener tus documentos siempre en la nube y de alguna manera poder continuar con la operación, ¿no? Que no dependas a lo mejor de un servidor que está en tu oficina nada más, sino que puedes estar desde cualquier lugar trabajando con la misma eficiencia, ¿no? En cuanto a algunos retos que nos hemos enfrentado, pues sí, también como lo comentaban ahorita, ¿no? La parte de conectividad, ¿no? De que cada quien tenga en su casa una conexión adecuada, ¿no? Para poder continuar con los mismos procesos, los sistemas, etcétera, etcétera. Pero también existe la parte
un poco más personal o humana, ¿no? Donde tiene que ver con, pues, aquellas responsabilidades que uno tiene en casa, ¿no? También algunas cosas como, pues, si tienes que cuidar a tus hijos, o si tienes que cuidar de un adulto mayor, o si, por ejemplo, también tienes que dedicarle un tiempo a preparar tus alimentos, cosa que antes no tenías que hacer, ¿no? Tal vez porque a lo mejor te daban un vale para comida o tenías un comedor en la oficina, ahora sí tienes que invertirle tiempo a esas cosas, ¿no? Y a muchas otras que también seguramente son parte de la realidad de cada familia, ¿no? Entonces, eso me lleva a otro punto, el entender también que cada familia, que cada colaborador es diferente, que cada dinámica es muy diferente. Entonces, la empatía y la flexibilidad que tengamos hacia ellos, pues ha sido sumamente importante para poder afrontar este cambio de manera adecuada. Creo que no te escuchamos ayer. Ya, perdón. Listo, ahora sí. Que te decía, José, que muchas gracias por la participación y justo me lleva a hacer la siguiente pregunta y me gustaría quedarme contigo y luego pasamos con los demás, justamente en este sentido de cómo mantienes a un colaborador que ya lleva más de 3 meses, ya vamos a hacer 4 meses en casa, y como tú mencionas, ¿no? No sabemos las realidades de cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? Está el que tiene que cuidar a sus papás, a lo mejor ya son adultos mayores, entonces los niveles de cuidado son mayores ahorita con la pandemia, o los que tienen hijos pequeños, ¿no? O hasta el simple hecho de las mascotas, que de repente tenemos acá la comunicación y te están interrumpiendo. Eh, Son realidades que pues tenemos que ver de nuestros colaboradores. ¿Cómo mantienen o cómo han ustedes mantenido la motivación? Si tú consideras primero si se ha mantenido la motivación de los colaboradores a la fecha y cómo es que han logrado eso. Con gusto, Ayari. Pues mira, la verdad es que sí, yo creo que sí hemos logrado tener un espíritu y un ánimo muy positivo. La verdad es que no ha sido cosa de una sola persona o de una sola área, ¿no? Yo creo que ahí ha sido una labor de varios de los líderes, sin duda, sin lugar a dudas también del área de recursos humanos. Desde nuestra trinchera en comunicación, pues claro que también hemos aportado nuestra parte, pero yo te podría decir que pues hemos mantenido una comunicación abierta, ¿no? Con nuestros colaboradores, siempre tratando de estar al pendiente de ellos. Como te decía al principio, el foco que hemos tenido ha sido en las personas todo el tiempo, ¿no? Entonces, el mantenerlos comunicados, informados sobre lo que va sucediendo, sobre la situación en la empresa, sobre las medidas que está tomando la empresa, la situación global, porque al ser nosotros una empresa multinacional, pues también tenemos ciertos lineamientos que nos van compartiendo, algunas directrices que también nos van enviando para poder llevar esto de la mejor manera, ¿no? Entonces, hemos creado también desde la parte de comunicación algunos canales que nos permiten tener más acercamiento, ¿no? Estos espacios donde los colaboradores pueden acercarse a los líderes que probablemente antes no existían, ¿no? Como un town hall semanal que tenemos ahora todos los viernes, donde hacemos un trabajo previo de saber o de detectar cuáles son todos aquellos temas que inquietan a nuestros colaboradores para poder hablar de ellos de manera abierta en estos town halls que tenemos todos los viernes, ¿no? Entonces, de esa manera podemos también hacer sentir a nuestros colaboradores que son escuchados, que son importantes y que sus dudas también son nuestras dudas, ¿no? Que estamos ocupados en darles las respuestas a todas aquellas inquietudes que tienen, ¿no? También tenemos un newsletter semanal que hemos creado específicamente para este tema, donde lo que buscamos es dar esa información oportuna o información oficial también, porque también en el contexto en el que vivimos, donde hay tantas noticias, es importante, ¿no? Que estén informados de primera mano de aquellas cosas que ya han sido validadas, ¿no? Entonces, compartimos información de fuentes oficiales, de nuestras mismas fuentes, para que ellos tengan la menor incertidumbre, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, en el tramo de control que tenemos nosotros, en lo que a nosotros respecta como farmacéutica, pues poder proveer de toda aquella información que tenemos, ¿no? Y la medida en que, y te digo que sí ha sido positivo, sí creo que hemos tenido un impacto positivo, es porque durante todos estos espacios, por ejemplo, los town halls que tenemos los viernes, tenemos más de 1,100 personas conectadas, ¿no? Y llevamos ya
Me parece que esta es la semana 18 de confinamiento, por lo menos en Sanofi, México. Y durante las 18 semanas hemos tenido más de 1,100 personas conectadas, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que pues sí ha sido un canal eficiente, ¿no? Ha sido un medio por el cual nuestros compañeros pues están al pendiente de lo que les tenemos que decir y buscamos también de esa manera reducir la incertidumbre al mínimo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, José. Hago ahorita un pequeño paréntesis, un pequeño break, para invitar a todos los que nos están escuchando a compartir en el chat y contestar en el chat la siguiente pregunta. Es una dinámica que tenemos preparada. Ustedes, los que nos están escuchando, los que están conectados ahorita, que tenemos 200 participantes, ustedes contesten pongan el número 1, si ustedes consideran que su organización estaba preparada para trabajar a distancia, o pongan el 2 si consideran que su organización todavía no estaba preparada para tener estos esquemas de trabajo a distancia. Entonces los invito a que coloquen su respuesta ahí en el chat. Al final vamos a ir analizando todas estas respuestas y también preguntas y todo lo que nos están poniendo. Igual les recuerdo que vamos a contestar las preguntas al final del panel, ¿sale? Y bueno, continuando contigo, Fernando, igualmente, en este sentido de mantener la motivación de los colaboradores a distancia y tener equipos de trabajo a distancia, platícanos un poquito, ustedes cómo lo han vivido, y también platícame un poquito desde la visión de los líderes, de los líderes de los equipos de trabajo, de coordinaciones, gerencias. ¿Cómo se percibe el ambiente en los equipos de trabajo hoy en día? Yo creo que José Luis ha tocado un aspecto que es bastante toral en lo que tiene que ver la motivación de las personas, y es el manejo de la incertidumbre. Hoy en día, a donde tú vas, a donde tú entras, abres tu teléfono, entras, no importa si entras a WhatsApp, si entras a Facebook, si entras a Instagram, a la red que sea, o si enciendes el televisor, lo que encuentras es una gran cantidad de noticias hablándote de la crisis. Y escuchas de las personas que están falleciendo, de las personas que se están contagiando, de las personas que están perdiendo sus empleos, que en la región centroamericana ya suman una cantidad importante. Solo en el caso de Honduras hay alrededor de 400,000 personas que están suspendidas o que han perdido sus trabajos de marzo para acá, que es un buen porcentaje de la población económicamente activa en nuestro país. Y eso entonces lo que hace es generar ansiedad e incertidumbre en las personas. Y eso es lo primero que nosotros quisimos manejar, y que creo que ha sido uno de los factores del éxito en la adaptación a esta situación que hemos tenido. Para empezar, darle esa certeza a nuestros colaboradores que su fuente de empleo, que su fuente de ingresos estaba asegurada. De tal manera que nuestro presidente ejecutivo pues emite un comunicado general para todos los colaboradores, comprometiéndose, adquiriendo un compromiso frente a todos los colaboradores de no realizar ni suspensiones ni terminaciones de los contratos de trabajo de nadie producto de la pandemia. Ese factor fue bastante determinante porque eso le trae certeza al colaborador de que el día de mañana, de que el día de pasado mañana va a continuar manteniendo lo que es su empleo y su fuente de ingreso. Por lo tanto, es una preocupación menos que ese colaborador debe tener en función de lo que está viendo hacia el alrededor. El segundo reto es darle la tranquilidad y la certeza de que la actividad laboral que debe realizar es segura. Porque vamos a considerar no solo los trabajadores en teletrabajo. El colaborador en teletrabajo de una u otra manera es responsable de sí mismo, de mantener las medidas de bioseguridad y de mantenerse sano. Tú no puedes hacer mucho si el colaborador que está en teletrabajo decide el fin de semana hacer un asado con sus amigos, con sus familias, y se infecta. Puedes hacer muy poco al respecto. Sí debes cumplir con la responsabilidad de informarlo, contribuir a que esté claro
en los riesgos, en las medidas que debe tomar. Ahora, el colaborador que tiene que ir presencialmente a una instalación tiene todavía más temor, porque debe abordar un transporte, en muchos casos, aunque sea un transporte privado provisto por la misma organización, de todos modos va con temor de que hay otras personas en ese transporte y hoy en día, pues, básicamente, como dicen los expertos médicos, todos somos sospechosos de ser portadores del virus, esa es una realidad. Entonces, esa incertidumbre del colaborador de saber si la persona que va a mi par o que va al frente mío está contagiado o no y me puede contagiar y qué va a pasar luego con mi familia. Y al llegar a mi centro de trabajo, lo mismo, o sea, que alguno de mis compañeros se contagió durante el fin de semana y todavía no lo sabe. Entonces, ahí se vuelve indispensable el tener bien diseñado un protocolo de bioseguridad que transmita esa tranquilidad al colaborador, que en todo el proceso laboral el riesgo de contagio es mínimo. Y el colaborador ve entonces desde que pasa un transporte por él para recogerlo, que antes de abordar el transporte le colocan un gel antibacterial, le toman la temperatura. El tener un canal, nosotros hemos establecido alianza con una empresa de servicios de salud, denominada Por Salud, con quienes tenemos un convenio para la atención específica de nuestros colaboradores, por lo cual si cualquier persona tiene cualquier tipo de padecimiento y particularmente algún síntoma ligado a lo que es COVID, puede llamar a un call center para una orientación médico-telefónica y ahí se le va a brindar toda la asesoría médica necesaria. El colaborador ve eso desde que va a abordar el transporte, llega a las oficinas y de igual manera ve que hay lineamientos claros acerca de la distancia social que debe existir entre las personas, no solo al ingreso, ¿verdad? No solo es en la fila para lograr entrar a la instalación, sino que las ubicaciones físicas de los escritorios que están adecuadas para ello. Puede ver, por ejemplo, que se han hecho instalaciones de barreras físicas como vidrios acrílicos, vidrios blindados en algunos casos, que le transmiten esa seguridad. Eso lo que provoca es tranquilidad en el colaborador y certeza. Y el tercer punto en cuanto a la motivación es poder también darle algo de distracción a los colaboradores. Nos ha servido muchísimo. Hemos implementado diferentes canales en varios temas. Por ejemplo, por ahí creamos un canal con un segmento de clases de cocina para aquellos colaboradores que estaban en teletrabajo desde sus casas, tuvieran la oportunidad de poder aprender a hacer recetas bastante sencillas. O sea, quisimos hacer algo bastante práctico para que la gente ese tipo de actividades. Otro de los aspectos que también tuvimos que atacar es el manejo del duelo. Tenemos muchos colaboradores que se están viendo afectados porque perdieron un familiar, perdieron un amigo. Ya la situación de crisis ya no la vemos lejos, ya está ocurriendo a nuestros familiares, a nuestros conocidos, ya están contagiados, ya están en el hospital, ya están falleciendo tristemente. Entonces, el manejo del duelo también se vuelve importante. Y por ahí entonces hemos abierto espacios con coach, especialistas en manejo de duelo, para que estos colaboradores puedan acercarse y puedan tener un mejor desahogo de todos esos sentimientos y emociones que provoca esta situación. Yo creo que el que los colaboradores se sientan acompañados es bastante importante, y todos estos puntos que hemos mencionado bastante en línea con lo que decía José Luis, enfocarse en las personas es posiblemente de las estrategias y de los comportamientos organizacionales más importantes en este momento. Perfecto, perfecto. Muy interesante todo lo que mencionas, y sí, ¿no? Toda la circunstancia y la realidad que se está viviendo, es importante también dar este tipo de apoyos a todos los colaboradores y sobre todo la incertidumbre. Creo que ahorita, Marta, igual si nos puedes compartir en este sentido,
de cómo hacer, cómo generar una resiliencia, a lo mejor empezando por los líderes para que la puedan compartir a los equipos de trabajo, a los colaboradores y justamente a apoyar a reducir la incertidumbre, ¿no? Porque creo que todavía nos quedan pues bastantes días de esta crisis, de esta pandemia y como tú dices, cada vez está más cercana, ¿no? Ya no es el amigo del amigo, ya cada vez la vemos más cerca, ¿no? Entonces, igual Marta, no sé si nos quieras compartir un poquito. Sí, por supuesto. Bueno, pues realmente buenas prácticas que creo que Fernando y José Luis ya han comentado, referentes a pues, que hay que tener una comunicación abierta, transparente y constante con los colaboradores, que venga tanto del CEO y de las cabezas principales, ¿no? Del comité de dirección, como de los mandos intermedios, ¿no? O sea, que, en estos momentos la comunicación tiene que ser muy clara, muy transparente y muy oportuna, porque estamos efectivamente viviendo tiempos de mucha incertidumbre y al final el mensaje, por lo menos que nosotros hemos reforzado mucho y nuestro lema es seguimos conectados, ¿no? Trabajamos desde nuestra casa o desde donde tú quieras, pero al final, y lo enlazo un poco con la misma respuesta de la primera vez, pues al final si uno tiene muy claro cuál es tu objetivo, hacia dónde va la empresa, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pues puedes estar trabajando en tu casa o en la playa, donde sea, pero sabes qué tienes que hacer, ¿no? Y eso creo que ayuda mucho a bajar incertidumbre porque te tienes que enfocar no en cuánto tiempo vas a estar en tu casa donde se estés, sino tu objetivo lo tienes muy claro y es esto, ¿no? Y eso ha sido algo que se ha reforzado también desde los diferentes canales, se refuerza mucho por los líderes de equipo y también mucho esa petición de feedback que también lo han comentado los compañeros antes, de estar preguntando todo el rato cómo te sientes, cómo estás, qué es lo que necesitas, qué es lo que te gustaría. Y con base en eso, por ejemplo, salió que el clima laboral ha subido de forma exponencial, ha subido muchísimo el piso de la gente, de los colaboradores para con la empresa. Como que reconocen todos los esfuerzos que ha hecho la empresa para, también lo han dicho antes, ¿no? Para no solo mantener los puestos de trabajo, sino por preocuparte porque estés bien y porque estés trabajando bien y tu entorno esté bien, ¿no? También lo han dicho aquí que pues, hay muchas situaciones extralaborales que son reales y que hay que atender, ¿no? Entonces, pues han dado mayores beneficios, se ha puesto una orientación psicológica, se han dado talleres y herramientas fuera del horario laboral, pues no solo de distracciones también, ¿no? Sino come bien, haz deporte, vamos a dar premios a la gente que haga más deporte, que esté más sana, acuérdate que tus beneficios de salud son estos, tus planes. Y creo que también es importante el tema de celebrar, ¿no? Oye, pues vamos a seguir celebrando desde tu casa, pero vamos a seguir celebrando el Día de las Madres, el Día del Asistente, el Día del Padre, porque en este contexto en el que todos son notas negativas, pues también es bueno decir, bueno, sí, pero bueno, eres mamá y eres triple mamá, ¿no? Eres papá y eres triple papá. Las asistentes, pues igual, porque también tienen que lidiar con mucho. Entonces creo que también es positivo esa parte pues sí, y hacer un poco, incluir esta parte lúdica que se tiene cuando se está presencial y, pues bueno, tratar, en la medida de lo posible, pues tratar de hacerlo digital también, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, celebramos de manera periódica el Foro de Líderes, que es un foro en el que el director general y los cabezas principales se cuenta pues, cómo va la compañía, la estrategia, Y este año pues se va a hacer igual, ¿no? O sea, creo que también ayuda a que haya ciertas cosas que antes eran fijas que se mantengan. Claro. Como esto, ¿no? Si antes lo hacías, pues ahora simplemente cambia el formato, pero al final pues ya todos sabemos hacer el Zoom. Mi jefa.
Pasa. Ya todos estamos habituados a estos temas del jueves y de tal, ¿no? Entonces, creo que también es importante mantener ciertas rutinas o mantener ciertas cosas que nos ayudan a dar estabilidad, y todo empieza de cabezas hacia abajo. Y creo que es muy importante el tema de escuchar, ¿no? Escuchar a tus equipos y que haya una comunicación abierta hacia arriba y hacia abajo para que se sienta el feeling. Y si hay gente que tiene problemas para trabajar desde su casa, pues también levantar la mano y ver cómo se les puede apoyar. Muy bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Marta. Sí, justo. Creo que nosotros acá en Responsable igual se ha promovido mucho el mantener justamente lo que ya hacíamos en físico, presencial, pues seguirlo haciendo, pero como dices, cambiando el formato, ¿no? Justamente para los que alcanzaron a conectarse al inicio, presentamos un video de la trayectoria de los 14 años que cumplimos y los festejamos en vía online, y realmente sí da un ánimo distinto a todos los que colaboramos en la organización, ¿no? Saber que sigue el festejo, como tú dices, que no todo es negativo, que hay que celebrar, que si cumplió años la organización, pues hay que festejarlo. Digo, nosotros al ser una pyme, pues con mayor razón, y en la situación, pues con triple razón, ¿no? Entonces, creo que sí hay que mantener eso. Entendemos también que muchas empresas están teniendo ciertas o les han cortado ya sean presupuestos para justamente este tipo de cosas a lo mejor, o también hay empresas que ya están volteando a ver en una gestión de crisis que va en otros niveles más allá de la parte organizacional, pero lo que nosotros siempre los invitamos es que hay que ver primero al interior de la organización, que la organización esté sana al interior, y eso ya lo vas a poder proyectar al exterior, ¿no? Y desde ahí viene lo que yo les decía, la parte de resiliencia, más allá de la resiliencia organizacional, es la resiliencia como individuos, o sea, la resiliencia personal, como tú dices, ¿no? Las mamás son el triple de mamás en casa, y más cuando tienen pequeños, ¿no? En casa, se vuelven mamás, se vuelven cocineras, se vuelven trabajadoras 24/7, entonces los papás igual, ¿no? Sí cambian las circunstancias, y esa resiliencia, esa adaptabilidad del cambio de nosotros como individuos, como colaboradores, como líderes hacia nuestro equipo. ¿Cómo vas a gestionar un equipo a distancia? El líder tiene que ser el triple de líder, así como tú mencionas, ¿no? Tiene que saber gestionar el equipo de una mejor manera a distancia, saber que ya no se trabajan por horas, saber que se trabajan por objetivos, que se trabajan por metas, por resultados. Entonces, creo que todo ese tipo de dinámicas van a estar cambiando el hoy en día, y creo que hacia allá pues estamos descubriendo ahora sí que el camino juntos. El chiste es esto, ¿no? También invitarnos a abrir el diálogo entre las organizaciones y compartirnos, y a lo mejor y así poder ser organizaciones más fuertes en lo interior para pues, poder salir a lo exterior. Nos quedan 5 minutitos. La verdad es que hay un chorro de preguntas que hacerles, pero bueno, el tiempo se va volando. No sé si quieran, contestamos 2 preguntas que nos mandaron en el chat. Hay un montón también de preguntas que nos mandaron, pero aprovechamos estos 5 minutitos para contestar estas 2 preguntas. Entonces, invito a Alicia, que estuvo al pendiente del chat, a que nos destaque las 2 preguntas para que nos apoyen a contestarlas. Mientras Alicia nos dice qué preguntas son, los invito justamente al webinar, nuestro último webinar, que es celebrando nuestro aniversario número 14, sobre resiliencia, justamente, resiliencia personal, resiliencia para líderes de equipo, para transmitirla a los equipos, para en conjunto generar una resiliencia organizacional. ¿Vale? Esta la va a dar mi directora de Responsable, que es Buenael Gerard. Y bueno, pues por ahí también tiene un libro de resiliencia, que si no lo han descargado está gratis, véanlo, es el comercial, perdón, pero está muy bueno, se llama Minuto Cero.
es algo que también como organización vivimos nosotros en Responsable en 2017, que también todo el tema de la tecnología, Marta, nos ayudó mucho a que la organización no se cayera, ¿no? Para los que no saben, se nos cayó el edificio en 2017, en el sismo del 19 de septiembre, y afortunadamente, bueno, a pesar de la tragedia y de las pérdidas que tuvimos, tanto materiales como humanas, todo lo teníamos resguardado en la nube, ¿no? Y así pudimos continuar el trabajo. Fue realmente hasta que no te pasa, no te das cuenta de la importancia de las tecnologías, ¿no? Es importante cómo nos mantuvo a flote. Entonces, sí los invito a todos a tener esta transición tecnológica, a invertir en tecnología. Es importante, es lo de hoy, es lo de mañana, ¿sale? Entonces, Alicia, no sé si ya tengas por ahí. Sí, hay una pregunta muy interesante que nos hacen por acá y creo que se relaciona con algunos de los temas que estamos viendo en el chat también. Nos preguntan que si se ha establecido alguna medida para proteger a los colaboradores más vulnerables a la enfermedad, por ejemplo, a personas de la tercera edad o con una enfermedad de base o hipertensión, incluso cáncer, ¿no? No sé si alguno de los panelistas pues tenga alguna experiencia de este tipo en su organización que nos puedan compartir. Yo te voy a compartir muy brevemente para dar espacio a más preguntas y a otras participaciones. Sí, desde el principio nos fuimos todos a casa y ya posteriormente se ha hecho un levantamiento, un censo de cuáles son esas personas que tienen que tener, por lo que sea, pues están embarazadas, tienen una enfermedad, lo que sea, mayor cuidado a la hora del retorno y entonces a la hora en el plan de retorno que estamos realizando, que va a ser por escalas y con determinadas medidas, cuando quiera que eso sea, se está evaluando que estas personas, por ejemplo, pues sean las últimas que se van a incorporar a la oficina y se tienen mapeado quiénes son, qué funciones, etcétera, ¿no? Entonces, como he dicho antes, la prioridad 1 son los colaboradores. Claro, perfecto, gracias Marta. ¿Alguien más que quiera contestar? Sí, yo en Sanofi, igual que Marta en Telefónica, tenemos un diagnóstico, un mapeo, ¿no? Ya hecho desde ahorita para cuando este momento llegue del retorno a las oficinas, hacerlo en la misma medida, ¿no? Que sea escalonado y que estos colaboradores que tienen algún factor de riesgo adicional al mismo virus sean las últimas que regresen o si determinamos que ni siquiera regresen, sino que sigan con un trabajo a distancia, puedan hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí, también esas medidas son importantes, así como recordarles todos los beneficios en cuestión de salud que tienen, ¿no? Para que también puedan hacer uso de ellos, porque de alguna manera es parte de sus prestaciones, ¿no? Y también es importante que los tengan a la mano y los recuerden. En nuestro caso, Ayari, pues bastante en línea con lo expresado por José Luis y Marta. Nuestros protocolos también han establecido que las personas que tienen algún padecimiento de base, de los que han expuesto que aumentan la vulnerabilidad, la OMS, así como mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad, arriba de 60 años, que es el parámetro que se maneja en nuestro medio, no deben realizar ningún tipo de labor presencial, de manera que estas personas están autorizadas únicamente para realizar labores de teletrabajo. Ahora, hay que ver la otra cara de la moneda y no solo visto desde la perspectiva de una organización del tamaño de las nuestras, sino que también visto desde la pequeña empresa. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la otra cara de la moneda de este segmento es que si no están trabajando, organizaciones más pequeñas se ven imposibilitadas a nivel financiero de poder sostener los salarios de este tipo de trabajadores. Y entonces se vuelve una decisión bien dura de tomar, que muchas veces no es de la organización, sino que muchas veces es de la persona o una decisión compartida. Si se le permite laborar para que pueda seguir teniendo su sustento o si no va a laborar en pro de lo que es su salud personal. Porque aquí hay un tema bien importante en el que no debemos caer, que es la discriminación de la persona
de la tercera edad o de la persona que tiene algún padecimiento en relación a sus actividades de trabajo. Afortunadamente, pues organizaciones como FICOSA transmite, volvemos al tema de la certeza, de esa tranquilidad. Los colaboradores que nosotros tenemos en esos segmentos poblacionales se sienten tranquilos porque no van a tener que afrontar esa decisión, pero comprendemos que para organizaciones más pequeñas la decisión puede ser más dura, ¿verdad? Claro, perfecto. Pues muchas gracias. Son justo las 6 en punto. Si tienen 2 minutitos más para otra pregunta a los panelistas, nos quedamos unos 3 minutitos más. Igual los que están, los participantes, si tienen otros minutitos, adelante Alice para la segunda pregunta y poder terminar el panel del día de hoy. Perfecto, pues vamos a justamente a mezclar algunas de las preguntas que nos hicieron para ver si se pueden abordar estos diferentes puntos. Muchas de las dudas van orientadas a cómo se va a definir o qué estrategia se puede tomar para tomar la decisión de volver a la oficina, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan si los empleados a lo mejor podrían quedarse en la cultura de teletrabajo, de home office, si hay algún porcentaje recomendable. Y bueno, una vez que ya se toma la decisión de regresar, pues también cómo garantizar o incluso si se pueden considerar sanciones cuando tanto empleadores como colaboradores pues no logran cumplir las reglas ya establecidas o incluso las normas de distanciamiento social para regresar al trabajo. Entonces, bueno, todas estas dudas pues orientadas a la estrategia a seguir cuando regresamos a oficina y cómo mejor pues controlar el comportamiento para todos estar más seguros. No sé quién quiera participar. Son muchas preguntas en una sola, ¿no? Pero podemos concentrarnos en bueno, la parte de cómo definir el regreso a la oficina, ¿no? Que pues yo me animo. Estoy esperando para no ser la primera otra. Pero bueno, pues primero de todo el tema del semáforo, seguir las indicaciones de las autoridades y seguir las indicaciones de también respetar, os he comentado antes que hemos hecho numerosas encuestas a los empleados para saber cómo se sienten, cómo les gustaría regresar, en qué medida. Entonces, se está teniendo todo eso en cuenta. Nosotros de momento no tenemos fecha de retorno y cuando se haga será con las medidas absolutas de seguridad, teniendo en cuenta todos y cada uno de los protocolos, sabiendo que en cualquier momento, si hay algún brote, de nuevo se manda a todo el mundo a su casa, atendiendo también a estas personas que tengan pues alguna situación no solo de salud, sino también, por ejemplo, si tienen niños a cargo, si no están abiertas las guarderías, pues seguramente no retornemos porque se estaría discriminando también a las personas que tengan gente a cargo. Y en cualquier caso, pues será escalonado, probablemente, por ejemplo, una semana de trabajo. Si tienes algún síntoma, pues haya un espacio de tiempo para que te puedas medir y bueno, todas las medidas que ya conocemos de toma de temperatura, sanitización, etcétera, que no voy a ahondar en ello, ¿no? También hay una zona para COVID, digamos, que si se detecta a alguien, mandarlo ahí para que lo que se determinan las medidas. Entonces, lo repito otra vez, prioridad 1 es proteger a los trabajadores y a nuestros clientes. Entonces, no hay fecha de regreso, en nuestro caso en Movistar, no hay fecha de regreso y cuando se haga será de manera escalonada, teniendo en cuenta las características de cada empleado y teniendo en cuenta, aparte de todas las medidas de seguridad, etcétera, que se están modificando en las oficinas, teniendo en cuenta esta nueva manera de trabajar que efectivamente cuando regresemos no se va a volver a trabajar de la misma manera porque el mundo ya es otro, ya hemos cambiado absolutamente como compañía, ya casi no se trabaja por áreas, se trabaja por proyectos, es mucho más transversal todo, es más end-to-end, más que proyectos o no, los procesos ya no son por modulitos, sino son procesos
en fin, creo que han cambiado muchas cosas y eso se va a tener en cuenta a la hora de volver. No va a ser una vuelta como si regresaras de vacaciones a tu sitio, en absoluto. Va a ser una vuelta a una manera de trabajar que no es esta, no es la de pre-COVID. Claro. Y pues, perdón, y en cuanto a las sanciones que se han mencionado, pues bueno, pues efectivamente hay un reglamento de trabajo que tiene en cuenta las sanciones si uno no toma en cuenta, no sigue los protocolos, ¿no? Y eso pues se tiene que tener muy claro. Claro, perfecto. Yo quisiera hacer un aporte a las consultas. Coincido mucho con lo expuesto por Marta. Pues definitivamente ya no vamos a volver a los esquemas anteriores a la pandemia. Creo que la crisis ha marcado un antes y un después. Si hay algo de lo que nos hemos dado cuenta es que los esquemas de teletrabajo funcionan. Nos hemos dado cuenta además que hay muchísimos otros esquemas de trabajo viables, no solo la labor personal presencial de una persona en oficina, y por lo tanto muy difícilmente las empresas que lo hayan comprendido así van a volver a un esquema como el de antes. Yo diría que ya estamos viviendo el nuevo esquema de trabajo. Más bien tal vez la pregunta sería ¿qué es lo que viene luego? ¿A qué nos tendremos que adaptar de aquí a 3 meses o a 6 meses? Pero no si vamos a retornar. En el segmento bancario, al menos en Centroamérica, en general, pues nosotros como instituciones financieras no tenemos limitaciones para que nuestros empleados presten servicios presenciales. Sin embargo, hemos optado por que no lo hagan por un aspecto de seguridad. Definitivamente estamos convencidos de que no genera más valor a la organización ni a nadie el hecho de tener a los 4,000 empleados físicamente en los edificios, y por el contrario eso incrementa el riesgo. Y el enfoque debe ser definitivamente hacia las personas. En línea con eso, y por esa misma razón, en cuanto al tema disciplinario, debemos ser rigurosos en la aplicación de las medidas que correspondan conforme los reglamentos, normativas y la ley laboral. Porque otro de los grandes retos que tienen las organizaciones en general y los países en general es el poder manejar la incredulidad de las personas y la poca cultura de la prevención que lastimosamente prima en nuestros países en Latinoamérica. Es bastante difícil poder cambiar hábitos, poder generar costumbres de prevención y de higiene, y el poder lidiar además con la incredulidad de personas que no creen todavía que la pandemia sea tan grave o la enfocan hacia otros temas que no tienen nada que ver con la realidad sanitaria de los países. Entonces no es justo que aquellos trabajadores y que las organizaciones que están haciendo un gran esfuerzo por mantener esa seguridad puedan sufrir el riesgo de contagio por otras personas que, habiendo sido capacitados, habiendo sido provistos de los insumos y los dispositivos de bioseguridad y haber sido reforzados ampliamente de todos estos temas, decidan contravenirlos. Y en ese sentido, pues lastimosamente, las personas que se ponen en esa situación deben afrontar las consecuencias de sus actos con las medidas que la ley laboral permita en cada caso. Perfecto. Yo quisiera agregar nada más desde el lado de Sanofi las medidas que vamos a tener a partir de cuando sea ese momento, ¿no? De regreso a las oficinas, porque coincido con Fernando, ¿no? Creo que ya estamos viviendo en la nueva realidad, en la nueva normalidad, entonces más bien el regreso a las oficinas cuando eso suceda, pues para nosotros en Sanofi de primera instancia son las indicaciones de las autoridades locales como de nuestro corporativo global. En este sentido, para nosotros ya muy puntualmente es la señal de que a partir de que sean 14 días continuos en que el factor de crecimiento de la enfermedad se esté dando, en ese momento nosotros podemos empezar
a considerar el regreso a las oficinas, ¿no? Pero no antes. Y empezar a considerar el regreso a las oficinas es ver cuáles son esas personas que van a regresar en un primer momento. No van a regresar todos en una sola ola, sino que van a ser distintas olas, como lo comentábamos, priorizando aquellos que tengan que estar en las oficinas por alguna cuestión tal vez regulatoria o por alguna cuestión operativa, y poco a poco así ir integrando al resto de la población, ¿no? Adicional a eso, todas las medidas que ya comentaron Fernando y Marta de seguridad y de sanidad y de higiene, que no vamos a ahondar en ellos, y el tema también de poder tener estos esquemas de alternamiento, ¿no? Durante los cuales a lo mejor lunes y miércoles van unas personas, martes y jueves van otras personas, y durante un día se hace sanitización de todas las oficinas, en los espacios comunes, como son el comedor, a lo mejor en un principio no se van a estar usando, sino más adelante, cuando ya tengamos a lo mejor alguna vacuna, ¿no? Alguna solución ya más de fondo. El cuidado, ¿no? En los contactos, en las salas de juntas, que no haya reuniones de más de 3, 4 personas, y así, ¿no? Distintas medidas que tenemos que abordar todos, que podríamos aportarles tal vez a los miembros de este panel, a todos los que nos están acompañando aquí el día de hoy, ¿no? Y solamente incidir un poquito en el tema del bienestar, ¿no? De nuestros colaboradores. Al final de cuentas, el bienestar de ellos es el bienestar de toda la organización, ¿no? Si la empresa, si nuestros compañeros no están sanos, no pueden realizar correctamente sus labores, difícilmente la empresa va a poder hacer una continuidad de la operación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que priorizar los recursos hacia lo más importante, ¿no? Si en algún momento ya no estamos gastando tal vez en la energía eléctrica de las oficinas, ya no estamos gastando tanto a lo mejor en los vales que nos dan de gasolina, por poner un par de ejemplos, tal vez esos recursos se puedan reorientar hacia ciertas cuestiones de bienestar que puedan aportar algo a la organización, ¿no? Entonces es la manera en cómo podemos ir evaluando un poquito e ir también compensando, ¿no? Todo esto que se está haciendo. Claro, perfecto. Pues muchas gracias, José. Ahora sí, pues vamos a cerrar, ya nos pasamos casi 15 minutos, pero la verdad muy, muy rica, una conversación, creo que pues nos puede dar para 3 horas de café. Entonces, esta nueva realidad que estamos viviendo todos, y como decía Marta, que realmente vamos a regresar a trabajar, pero ya no a lo que hacíamos antes, sino a las nuevas estructuras de trabajo. Y creo que pues ahí vamos todos, ¿no? Tanto medianas empresas como nosotros, aquí en Responsable, como grandes corporativos. O sea, la verdad es que, como mencionaba Fernando, también a las pequeñas empresas, pues nos está tocando una realidad a todos que pues nos va a cambiar, ¿no? El cómo hacemos lo que ya hacíamos. Pues muchas gracias, gracias a todos los que vinieron, participaron el día de hoy. Vamos a ver todas sus preguntas, no se preocupen. A los panelistas, Marta, Fernando, José, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir sus experiencias. Les vamos a hacer llegar por ahí la lista de preguntas para ver si nos ayudan a contestarlas. Igual les vamos a hacer llegar su reconocimiento online por participar el día de hoy con todos nosotros. Y para todos los que nos están viendo, esta sesión está siendo grabada, la vamos a subir para que todos puedan igual pues verla, los que no pudieron participar igual. Asesora senior aquí en Responsable. Y pues los espero en el próximo webinar de resiliencia. Por ahí Alicia ya les compartió el link para la inscripción, si no ahorita le digo que se los vuelva a compartir. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias.